La Cámara de Senadores avaló la reforma en materia de justicia laboral, que establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para sustituirlas por tribunales laborales del Poder Judicial, que se encargarán de resolver las diferencias entre los patrones y los trabajadores. Para hablar sobre este importante tema, sobre esta aprobación constitucional en la Cámara de Senadores, nos enlazamos vía telefónica con Enrique Burgos, senador del Partido Revolucionario Institucional. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes. Don Héctor, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, efectivamente, como usted lo anticipaba, el día de hoy concluye una fase, por lo menos, yo creo, en mi opinión muy personal, que es una de las reformas en materia laboral más importantes, de las más significadas que se han dado en todo el trayecto desde 1917 a la fecha. Sobra decir, pero no hay que omitirlo tampoco, que desde 1917, cuando surge nuestra Constitución, la de Querétaro, el artículo 123 recoge realmente uno de los temas sociales, políticos fundamentales, la relación obrero-patronal y particularmente el reconocimiento a los derechos de los trabajadores, su tiempo de trabajo, su salario, el derecho de huelga, etcétera. Después hubo la ley reglamentaria, la ley del trabajo del 31, luego la del 70, más recientemente la del 2012, pero en el conjunto esta es una reforma más de fondo. ¿Por qué? Pues porque es constitucional, está en el máximo nivel. Esta reforma, por supuesto, hoy fue aprobada, y vale la pena mencionarlo, don Héctor, de 99 senadores presentes, de todos los partidos políticos acreditados en el Senado, obtuvo el 100% de votos favorables. No hubo un solo voto en contra. ¿Qué contiene la reforma? La reforma básicamente tiene los siguientes aspectos, don Héctor. Por una parte, se sustituyen las juntas de conciliación y arbitraje, tanto en el orden federal como en el orden estatal. Se sustituyen para que sean jueces o tribunales federales en su competencia o estatales en su competencia, los que diriman en derecho, en justicia, en las diferencias que haya entre los factores de la producción, trabajador-patrón. Pero tampoco omite, y esta es la otra parte importante, no se omite que haya un ejercicio o una función conciliatoria. La función conciliatoria ahora será, si ya no hay juntas de conciliación o no habrá juntas de conciliación, la función conciliatoria quedará a cargo en el ámbito federal de un órgano descentralizado, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, con autonomía de gestión, con autonomía técnica, con un titular. El titular será propuesto por el presidente de la República en terna y será resuelto por el Senado de la República con mayoría calificada. ¿Qué función tendrá este órgano descentralizado? Tendrá dos funciones. Una, obligatoriamente y antes de que se pasen a los tribunales, un ejercicio de función conciliatoria obligado. Si en la primera reunión hay acuerdo o hay entendimiento, pues se seguirán las veces que sea necesario. Si en la primera no hay entendimiento, se pasan el expediente, por llamarlo de alguna manera, se pasa el paquete a un juez. Ya no va a ser una junta de conciliación, lo insisto mucho, va a ser un juez, y valga la redundancia, don Héctor, un órgano jurisdiccional, dependiente del Poder Judicial de la Federación, en su espacio, en su competencia, o del Poder Judicial de los estados. Por otro lado, se apuntala y se reconoce plenamente el derecho de huelga, se reconoce plenamente también la participación de los trabajadores en la designación de sus dirigentes, con las implicaciones que implique en sus propios estatutos y, por supuesto, en la ley. De esta reforma constitucional, si se aprueba con los diputados y si se aprueba por los congresos locales, tendrá que devenir una legislación secundaria, una ley reglamentaria. Y de esto, pues naturalmente tendrá que apuntarse que conforme a la ley que se emita o la actual en vigencia y conforme a los estatutos se elegirán los integrantes de la directiva. Vale la pena, don Héctor, mencionar también que esto es acorde con el acuerdo 78 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que adoptó la Organización de las Naciones Unidas
y que México ratificó desde 1950, del que forma parte, y reconoce estos derechos en favor de los trabajadores. El órgano al que me refiero en el ámbito federal y con alcance nacional, don Héctor, este órgano con autonomía, de gestión, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, tendrá, además de ser órgano conciliador, tendrá la facultad de llevar un registro directo nacional de dirigencias políticas y de contratos colectivos de trabajo. En mi opinión, esta es una de las grandes reformas, porque se trata con esto de impedir que haya contratos de protección, demandas de huelga ficticias, que haya engaño o que algunas agrupaciones francamente de rivales se hagan pasar por organizaciones obreras, hagan planteamientos que frecuentemente ni corresponden a una legítima representación de los trabajadores y sí ponen en riesgo la viabilidad de muchas empresas, pequeñas o medianas. Por lo tanto, creo que esto lo hace a nivel de los trabajadores con mayor certidumbre y con mejores garantías. Y a nivel internacional lo convierte en un país pues más competitivo, porque tendrá certeza jurídica, porque tendrá un equilibrio y porque será congruente con el sistema internacional de justicia laboral. Sí, senador, realmente resulta muy interesante. Veíamos en la sesión cómo el PRD decía que no se podía dar marcha atrás a este derecho de huelga considerado en la propia Constitución, lo cual no ocurre, el derecho a huelga sigue existiendo. El PAN hablaba justamente de la elección con voto libre y secreto de los dirigentes sindicales, también se logra en esta reforma constitucional, y usted está tocando un punto muy importante, acabar tal vez con los sindicatos fantasmas. ¿Así lo comprendí bien, senador? Totalmente sindicatos fantasmas o sindicatos blancos que le llaman, los sindicatos de protección y contratos de protección que luego ya están establecidos para evitar el paso de otros y simplemente son, pues lo que usted dijo, son literalmente fantasmas. Pues eso cambia, yo creo que las reglas. Yo le comentaba que efectivamente, don Héctor, de 99 senadores asistentes de todos los partidos, todos votaron a favor, ni siquiera una sola abstención. Yo creo que es un gran paso, insisto, la justicia laboral ahora sí será plenamente justicia porque será conocida e impartida por órganos jurisdiccionales en el ámbito federal, dependientes del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial de la Federación, y en los estados, pues en su propio ámbito de los poderes judiciales de los estados. Es decir, serán jueces, no serán solamente conciliadores, serán jueces que en estricto derecho diriman las posibles controversias, si es que no se llegan antes a una conciliación, entre las partes, es decir, la parte patronal, la parte del empleador y la parte obrera. Y consolida el Estado de Derecho, ¿no? Entiendo que una vez que la reforma constitucional sea aprobada también por los diputados, esta reforma de justicia laboral será enviada a los congresos locales y entonces el presidente de la República deberá enviar una propuesta de quien deberá estar al frente de este Tribunal Federal en materia laboral, propuesta que tendrá que ser en una terna avalada y elegida por el Senado de la República. ¿Es así, senador? Es así, no precisamente para el tribunal, eso yo creo que los nombrará el Consejo de la Judicatura, pero sí para que encabece el órgano descentralizado que tendrá la función conciliatoria y de registro de contratos y de organizaciones. Y eso también le da autonomía. ¿Por qué? Porque permite la participación de dos poderes, el presidente de la República por un lado y el Senado por la otra, lo cual consolida. Y cuando hay una propuesta muy seria, don Héctor, y de fondo como la que hoy se presentó, mire, yo no recuerdo desde que estoy en el Senado que haya habido una reforma constitucional con el 100% de los votos a favor. Que ya es decir, pues mucho, porque para una reforma constitucional se requieren 2/3 de senadores. Aquí se alcanzó esta reforma en materia laboral por la totalidad de los senadores. Así fue, don Héctor, efectivamente. Y además, como usted lo apuntaba, esto tiene que ser un componente para atracción de la inversión, porque el inversionista nacional, en primer lugar, pero también el extranjero, verá que hay seguridad jurídica, que hay certidumbre y que no va a tener el acoso de que haya agrupaciones fantasmas o que haya contratos de protección o que haya sindicatos blancos. Esto va a limpiar la trayectoria, pues digamos, de la justicia laboral en favor de certidumbre y de seguridad jurídica. Pues enhorabuena por esta reforma constitucional en materia de justicia laboral. Senador Enrique Burgos, muchas gracias.
Para servirle, don Héctor, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Igualmente, era el senador Enrique Burgos, senador del Partido Revolucionario Institucional, que nos comentaba los puntos más destacados de esta reforma de justicia laboral, aprobada precisamente esta reforma constitucional esta tarde en el Senado de la República. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.